Vamos a entonces tener nuestra última enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Ok? Va a ser nuestro último estudio sobre este tema. Y qué bueno que usted ha podido estar aquí en el día de hoy. Me alegro. Ya pudimos gozarnos alabando al Rey de la Gloria. Ya pudimos exaltarle. Eso es maravilloso. ¿Ok? Hay mucho más que estudiar acerca de este tema, pero nosotros vamos a tener nuestra enseñanza ya en este momento. Nuestra enseñanza para hoy es el Ruach HaKodesh, que es la palabra o la frase hebrea que significa Espíritu Santo. Espíritu Santo, séptima parte. Entonces, es nuestra última parte de este tema, y aclaro, ¿verdad? Hay mucho todavía que podríamos estudiar, pero ya me extendí bastante en este tema, así que vamos a orarle al Eterno que nos guíe en lo que sería el último estudio de esta serie. Amén. Padre Eterno, te damos honor, alabanza, tu pueblo te ha glorificado, tu pueblo te ha exaltado y es una maravilla poder sentir tu presencia, Elohim Eterno. Poder sentir cómo te manifiestas en medio de tu pueblo, cómo nos tocas, cómo llegas hasta nuestra vida, nuestros corazones. Corazones sedientos te encuentran. Corazones que anhelan pueden sentir tu presencia, Padre Eterno. Gracias por tu gran bondad y misericordia. Amén. Amén. Como les estaba diciendo, tenemos todavía, o sea, no es que ya se acabaron los textos. Hay muchos más que estudiar. Pero la idea de lo que pretendía presentar para una comprensión general de para qué es el Espíritu Santo, ya quedó demostrada en los estudios anteriores y hoy la manera como vamos a concluir nos va a dejar evidente ¿para qué en sí es el Espíritu Santo? ¿Para qué es? Ya tenemos entonces 6 enseñanzas más en las que hemos estado enfocando este punto. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es? ¿Con qué propósito el Eterno lo ha dado a su pueblo? Y no es desde Hechos capítulo 2 para acá. ¿Se acuerdan de un niño que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? ¿Quién fue? Juan, Johanan. El bautista que nunca fue bautista. ¿Ok? Ese mero. Ese mero. Él fue, entonces, ahora, David, todo lo que habló, lo habló inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo de que el Espíritu Santo nada más es de Hechos capítulo 2 para acá? El Espíritu Santo, mire, existe desde Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Elohim se movía. ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? Desde siempre. Entonces es una gran mentira que nos han tratado de vender, que el Espíritu Santo es de Hechos 2 para acá. Cuando Salomón dedicó el templo, el Espíritu Santo ministró tan grande ahí que ni siquiera pudieron estar presentes los sacerdotes adentro. Tuvieron que salirse. Entonces, voy a hacerles una primera pregunta. Ya saben que me encanta hacer preguntas. Yo creo que ya lo notaron. ¿Por qué Pedro y Juan podían hablar con valor la palabra del Eterno? ¿Por qué tenían que, hermana? Entonces, ¿por qué nosotros no hablamos la palabra con valor? Tenemos miedo hasta de predicar lo que es bíblico. ¿Aló? ¿Qué nos está faltando entonces? Amén. Vamos, predicadores, ¿qué nos está faltando? Amén. Hermanos que cantan. Nos está faltando indudablemente
el Espíritu Santo que te va a dar el valor de decir las cosas cuando tienen que ser y como tienen que ser. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínense que de pronto tienen una gran multitud, Pedro y Juan, y se ponen a hablar en lenguas. ¿Qué hubiera ocurrido? Dígamelo, no tenga miedo. ¿Qué hubiera ocurrido? Nada. Se hubieran burlado de ellos. Hablo de hablar en lenguas como hoy en día se tiene conocido. Sin embargo, vean lo que sucede. Ya pasamos del capítulo 2 de Hechos, gloria al Eterno. Vamos al capítulo 4 ahora. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? El Espíritu Santo. Les dijo a quién, mire a quién le está hablando. No está hablando con campesinillos. No está hablando con gente que nunca ha ido a una congregación. Está hablando con los que gobernaban el pueblo y los que eran jueces de Israel en aquel momento. O sea que sabían todo lo concerniente a la palabra del Eterno. Gobernantes del pueblo y ancianos, o sea, jueces de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre que había estado, ¿qué? ¿De qué manera éste haya sido sanado? Como ustedes saben, mataron y crucificaron al ungido del Eterno. Y les empieza a decir, se enojaron tanto que los tuvieron que castigar, intimidar, azotar y decirles, ya no sigan hablando más en el nombre de ese que ustedes dicen que nosotros crucificamos. Ya no hablen más. Pero lo importante no es ver toda la historia, porque por eso vamos a entrar ya bien pronto a verso por verso el libro de Hechos. Pero lo importante es ver con qué valor, con qué denuedo hablaban ante los líderes que eran la pura sabiduría andando del pueblo. Y todo esto lo podían hacer por una y simple razón. Estos hombres, Pedro, Juan, que no eran estudiados en el gran colegio, en la gran academia, lo podían hacer porque tenían algo que los que estaban en la yeshiva, en la escuela de Gamaliel, en la escuela de Gilel, no tenían. ¿Qué es la diferencia? El Espíritu Santo. Aleluya. El que hace verdaderos predicadores es el Espíritu Santo. El instituto hace oradores. Prepara personas para hablar bonito. Que cuadre lo que está diciendo con lo que la gente quiere escuchar. El Espíritu Santo prepara a los verdaderos predicadores. Y aquí lo estamos viendo con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan. Estos hombres de Dios tenían ese valor, tenían esa fuerza. Porque muy seguro, amados hermanos, es que hoy en día a los que predicamos, miedo nos da decir lo que está escrito. ¿Y si se me van? ¿Y si no me dan diezmo? ¿Y si ya no me dan ofrenda? Pues déjame decirte, predicador de ofrendita y de diezmo, tú le sirves a la gente y no al Eterno. Porque cuando le sirves al Eterno, tú vas a esperar en Él y Él te va a suplir. Aleluya. Él siempre lo va a hacer. Así que usted, si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, no tema decir, no mentiras, lo que está escrito. Pero es que nadie lo practica. ¿A usted qué le importa si lo practican o no? Usted diga lo que está escrito. Amén. Pero es que todos los demás, deje a todos los demás en otro costal. Usted haga, practique, viva y predique lo que está escrito. Aleluya. Bien sencillo. Entonces, ahora, pero se es lleno del Espíritu Santo una vez. Es que ya lo recibí, hermano, ya para qué seguir buscando eso. Miren, acababan de salir de prisión, estos mismos. Y vamos a ver qué hacen.
Y puestos en libertad. ¿Y puestos en qué? Libertad. Se los acaban de soltar. Vienen saliendo de la prisión. Y dicen que se dice que todo el que sale de prisión sale bien fogoso. Sí, porque allá buscaba de Dios. O saliendo del hospital o saliendo de la cárcel, miren, todos van con Dios en la boca. Pero esto no es porque son una emoción, es porque de verdad están llenos del Espíritu Santo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, que los habían intimidado, ¿verdad? Y ellos, o sea, los suyos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? Al Eterno, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando hubieron orado, ¿qué sucedió? El lugar en que estaban congregados otra vez tembló. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Tembló, se oyó un fuerte ruido, un estruendo, y viene un viento que soplaba bien recio, bien fuerte. Otra vez, ahora sí ya no es el templo, ahora sí están en una casa, ¿ok? Y donde están congregados, tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, o sea, con valor, la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué nuestros ya habían sido llenos apenas hace 2 capítulos atrás? En Hechos capítulo 2. ¿No ya habían sido llenos? Entonces, ¿por qué otra vez son llenos? Porque el Espíritu Santo no es una vez en la vida y ya me voy a sentar a gozar o a deleitarme. No, hay que buscarlo constantemente. Hay que buscarlo continuamente. ¿Y qué sucederá? Te llenará. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo le puede dar cantos a cualquiera de aquí? Escribe. ¿Y palabra de Dios? Oremos por eso. Gloria a Dios, aleluya. Oremos que el Eterno lo haga. El problema es que no lo buscamos intensamente. Nos conformamos con lo que ya un día experimentamos. Es como aquel que un día por fin se compró un carro del año y ya se queda con ese carro toda la vida hasta que muere. ¿Por qué no cambias de carro? No, hombre, si lo compré nuevecito. 0 millas tenía. ¿Por qué no buscas del Espíritu Santo? Si lo recibiste hace como 20 años, hermano. Sí, pero ya no te he vuelto a ver lleno. Ya no te he vuelto a ver que te gozas. Ya no te he vuelto a ver que estás buscando la presencia del Eterno. Pues que ya tiene 20 años que lo recibí. ¿Ya para qué? En el siguiente pasaje, por fin en esta ocasión pude darme cuenta de que todos los apóstoles, todos, fueron echados a prisión. Siempre había pensado, mire, tanto tiempo leyendo la Biblia, y siempre había pensado que eran nada más Pedro y Juan los que iban a la cárcel. Pero por fin me di cuenta que todos los echaron a la cárcel. ¿Usted sabía eso? A ver, levante la mano, ¿quién sabía que todos fueron echados a la cárcel? Bueno, estábamos igual. Va que vea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo importante. Entonces, capítulo 5, verso 17 del libro de los Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos. Celosos. Eso sucede cuando usted es usado por el Eterno y alguien más. Puede ser que haya sido usado en otro tiempo, pero dejó de buscar. ¿Y sabe qué sucede? ¿Y qué pulga le pica ahora para que ande brincando y gritando y llorando? Bueno, la pulga que a ti no te pica, si le quieres llamar pulga, pero tiene una hambre, tiene una sed. Amén. Que a lo mejor estamos perdiendo. Y es necesario reencontrarnos con eso. Aleluya. Así es.
Entonces dice la Escritura, se llenaron de celos y echaron mano ¿a quién? A los apóstoles. Pero si usted mira el contexto, está hablando de todos los apóstoles. ¿Y qué pasó con ellos? Y los pusieron en la cárcel pública. Más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que predicamos? Palabras de vida. ¿Qué es lo que sale del cuando el Espíritu Santo te inspira? Palabra de vida. Y guárdelo bien en su memoria esto que estoy diciendo. Palabras de vida, porque vamos a terminar con eso. No dije que ya voy a terminar, dije vamos a terminar con eso. Haciéndoles esta pregunta, ¿qué es el espíritu de vida? ¿Qué es andar en el espíritu de vida? Gloria a Dios, aleluya. Aquí entonces el Espíritu Santo les dice, vayan, prediquen estas palabras, palabras que el mismo Espíritu Santo inspiró. Y otra vez llegan los sacerdotes, llegan, porque ¿cómo que dónde no estaban presos estos? Los teníamos a todos presos. Y fueron a ver, y todo estaba en la cárcel igualito como ellos dejaron, menos los apóstoles. Ellos están fuera. ¿Y qué están haciendo? Predicando. A Pedro lo sacó un ángel, a todos lo sacó también un ángel, mire. Así que si a usted lo llegaran a echar preso por predicar el evangelio, no se preocupe, un ángel del Eterno lo puede liberar. Aleluya. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aleluya. Pero ahora los mandan callar, ya cállense ya. ¿Por qué no se callan? Es lo que quisiera Satanás y muchas personas en este pueblo, que nos calláramos, que dejáramos de hablar palabras de vida, pero no vamos a hacerlo. Vamos a seguir hablando la palabra. Amén. Respondiendo Pedro y los, para que vea que eran los apóstoles los que habían estado presos. Sigue hablando el mismo capítulo 5. Ve cómo ahora sí ya dice, respondiendo Pedro y Juan, si fuera Pedro y Juan, los que echaron presos en el capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 5 ya son todos. Dice, respondiendo Pedro, ¿y quién más? ¿A quiénes mandó el Espíritu Santo a predicar? A los apóstoles, que habían estado, ¿qué? Presos. ¿Y que los había sacado quién? Un ángel. Ah, mira, hasta ahora nos dimos cuenta, y créame de verdad, soy sincero, hasta esta vez me di cuenta que todos. ¿Qué pasó, hermano? No soy costeño yo. Ok. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero que se grabe eso y lo repita por lo menos 10 veces el día de hoy. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Es necesario obedecer a nuestro Padre, a nuestro Abba, antes que a los hombres. Es necesario obedecer al Eterno antes que a un pastor. ¿Sí? 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 Es que la Biblia dice que nos sujetemos a los pastores. Sí, pero si el pastor te está llevando chueco, obedezca al Eterno antes que obedecer a un hombre. Y luego empiezan, miren, en lugar de callar, ya cállense. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empiezan. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, con su poder, por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, no Pedro, todos los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y quién más? Y también el Espíritu Santo, el cual
ha dado Dios a los que viven pisoteando su Torah. A los que obedecen. Ah, perdón, me equivoqué. Me equivoqué entonces. Yo tengo otra versión. Seguro que así dice, como están leyendo ahí. Entonces, pregunta. Si yo le dijera, hermanos, tengo 20 años pidiendo el Espíritu Santo y Dios no me lo da, ¿qué me contestaría usted? Pues primero obedézcale, ¿no? Para que se lo pueda dar, porque el Espíritu Santo lo da Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Amén. Dios. Así es, aleluya. Ahora entiende por qué culto tras culto las personas se pasan pidiendo a veces el Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo, pero ¿por qué no llega? Bueno, si la congregación empieza a vivir en obediencia a la palabra del Eterno, el Espíritu Santo, sin que lo pidan, va a llegar. Se va a hacer presente. Va a estar ahí. A los que le obedecen. ¿Pero que obedecen qué? Al pastor. No, su palabra. ¿Su qué? Su palabra. Así que si alguien entonces quiere estar lleno del Espíritu Santo, ya sabe. Ya sabe lo que hay que hacer. Obedecer a la palabra del Eterno. Jaciel, estás muy pequeño para andarte robando el show, mijo. ¿Sí? Ya tengo muchos que me preguntan, ¿y quién es ese niño? Ya van a empezar a preguntar por ti. ¿Y quién es ese niño? Jaciel. Yo creo que quiere cantar desde ya. ¿Qué necesitamos entonces si queremos que el Espíritu Santo esté en nuestra congregación? Obediencia, hermanos. Obediencia a la palabra del Eterno. Después de esto sucede que se quejaron algunos de que no estaban atendiendo a las personas de su grupo. Y se quejan. Y tiene que venir la famosa elección de diáconos. Y esto nos debe de servir de referencia para elegir líderes en las congregaciones. Porque a veces solamente se eligen personas que ocupen un cargo. Sin importar cómo estén, ni cómo sean, ni quiénes son. Nada más con que diezmen, con que ofrenden, ese es bienvenido para acá. Tráetelo para acá. Pero dice la Escritura, en Hechos capítulo 6, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, por cierto, ¿cómo deberíamos de llamarnos? ¿Cristianos o discípulos? Si alguien me pudiera mostrar el texto donde el Mesías haya dicho, vayan y hagan cristianos, yo ahorita me llamo cristiano. ¿Dijo qué cosa? Discípulos. ¿Qué tiene que ser usted entonces? Discípulo. Y discípulo es alguien que imita a su maestro. Amén. Eso es lo que deberíamos de ser. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, los que eran de origen no judío, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas, las de los no judíos, en la distribución diaria de dar comida, etcétera, ¿ok? Eran desatendidas. Entonces, los 12, ¿por qué 12 si uno se había ahorcado? Bueno, porque hubo una sustitución de Matías o José por Judas. ¿Quién sustituyó a Judas? Matías, ok, muy bien. Entonces, por eso ahora hay 12 todavía. Entonces, los 12, espérenme, pero Matías no va a estar en una columna del templo. Porque dice que los 12 apóstoles son 12 columnas en el templo. Y yo le aseguro que la de Matías no está. Y es más, yo me atrevo a asegurar que va a estar la de Shaul. Y si estoy equivocado, cuando lleguemos allá me corrige. Yo creo que va a estar la de Shaul. Pero ¿qué pasó con ellos? Se apresuraron a escoger otro, porque el Eterno ya tenía. Ya sabía quién era el que iba a ocupar el lugar del traidor. ¿Ok? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Vea cómo los llaman. Y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quieren que nosotros nos pongamos a servir para que se atienda bien? Pues no es lo correcto. Lo correcto es que nos dediquemos a estudiar la palabra, a orar al Eterno para poder enseñar la palabra de vida. Así es, aleluya. Entonces, ¿a quién escogieron? Dice, buscaron pues, busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones, primero, de buen testimonio. Un requisito. 2. ¿Perdón? Llenos del Espíritu Santo. No dice llenos de dinero para que le den una buena ofrenda al pastor. Llenos del Espíritu Santo y de... Imagínate que le pides un consejo. A ver, dime qué hacemos. Hombre, déjalos botados. Vámonos a pescar tú y yo. Llenos de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo de ¿qué? ¿De servir las mesas? Sí, hermano. De servir, fíjese. Pero para cualquier servicio que se haga en el Eterno se necesitan varones de buen testimonio, mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Aleluya. Y luego nos dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los demás también estaban llenos del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Un convertido que se había convertido en la sinagoga en Antioquía. ¿Dónde les llamaron? No se llamaron, les llamaron. Como 10 años después de que el Mesías murió, les llamaron cristianos para burlarse de ellos, no porque ellos fueran cristianos. Los discípulos nunca se llamaron cristianos. Les llamó la gente de afuera para burlarse de ellos. Ya lo comentaba y no lo repito, como en el estudio anterior. Les llaman mormones a los santos de los últimos días, les llaman mormones, y primero les ofendió. Ahora llegan a una casa, ¿quiénes son? Somos los mormones. Ya, hasta con alegría lo dicen. Bueno, el título de cristiano no es algo que inventó los discípulos, el Eterno, Yeshua, o los que se congregaban. Fue algo que les dijeron los de afuera. Una cosa interesante que Esteban dijo, que fue lleno del busquen varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Ese primer varón que menciona Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, un día lo empezaron a acusar con falsos testigos. Y si hay falsos testigos, quiere decir que también hay testigos correctos. Y no estoy hablando de los que llegan con la atalaya, yo hablo de usted. Usted tiene que ser un testigo verdadero. Amén. De lo que ha visto y escuchado de la palabra del Eterno. Dios, aleluya. Él, en su defensa, repite lo que ya había dicho el profeta Isaías. Y eso les molesta tanto que provoca su muerte prácticamente. Y Esteban les dice, duros de cerviz. Esto es la cerviz, donde se ponía el yugo para la yunta. Duros de cerviz. E incircuncisos de corazón y de... Oiga, le estoy diciendo todo esto a gente que está circuncidada del prepucio. Pero les dice, ustedes no les llaman circuncisos de carne, no, les llama incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, ¿quién sería una persona incircuncisa de corazón y de oídos? Alguien que recibe la palabra y dice, oye, estas palabras del Eterno es para mí. O alguien que la rechaza. ¿Quién sería el incircunciso? Que la rechazan. ¿Se ha usted sentado con personas a hablar de la palabra de Dios? Para. No me hables de eso.
Yo estoy bien con lo que yo creo. ¿Qué crees que tiene esa persona? Está incircunciso de los que... No me hables, no quiero. Yo no quiero escuchar eso. Incircunciso de oídos. Pero no me preocupa los que están todavía afuera. Me preocupa que aquí en la congregación, que en las congregaciones del Eterno, donde decimos amar al Dios eterno, alguien diga, yo no quiero escuchar eso. Yo no voy a escuchar eso que están diciendo. Espérame, si es palabra del Eterno, deberíamos de escucharla. Bueno, ¿y qué les dice? Porque tienen un corazón incircunciso y oídos incircuncisos. ¿Qué les dice? Ustedes siempre resisten, se oponen, están en contra. ¿De quién? Al Espíritu Santo. Como sus padres allá en el desierto. A lo largo de la historia que los profetas hablaron, así también ustedes. Qué mal se siente, hermano, que uno va a predicar y te dicen, párate, ¿no? ¿Qué quiero escuchar? Pues mal nos deberíamos de sentir que alguien en las congregaciones diga, cállelo, ya no deje predicar ese hombre, siempre está aquí regañando, siempre nos está tirando, ya no lo deje predicar. Pastor, bueno, ¿y qué te molesta? ¿Qué te duele si tú estás bien? No debe de dolerte. Gloria a Dios, aleluya. Ya conocemos en qué terminó el testimonio de Esteban, ¿verdad que sí? No tengo que seguir ahondando más, lo mataron. Hay algo que me dice la escritura que sucedió después de que Pablo fue a reunirse con los apóstoles. Él va a Damasco, va a arrestar gente, va a hacerlos blasfemar de lo que ellos están creyendo, pero el Mesías se le aparece en el camino rumbo a Damasco y lo derriba a tierra. No sé si del caballo o del camello, ¿verdad? O de un burro. Nomás dice que lo derribó a tierra. Pues bueno, ¿yo necesito estar en un camello para caer a tierra? ¿O con que esté parado nada más? ¿Con que vaya caminando? Bueno, así que no cantemos que Saulo cayó del caballo, porque la Biblia nunca dice que cayó del caballo. Así que no se ande cantando esa. ¿Ok? Fue derribado a tierra. Y una voz le dice, Shaul, ¿por qué me persigues? Pero Pablo hubiera podido contestar, yo nunca te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los herejes. Y le dice, dura cosa te es dar patadas contra un clavo. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? Cuando él llega a Jerusalén, lo quisieron matar y lo enviaron. Mejor vete para donde tú naciste, a Tarso. Vete para allá. Por eso se llama Saulo de Tarso, o de Tarsis. Vete para allá. Y le llega a Jerusalén, a los apóstoles, la noticia de que en Antioquía, una ciudad de Turquía, de la actual Turquía, está habiendo un avivamiento tremendo que empezó en una sinagoga, no empezó en una iglesia cristiana, en la sinagoga. ¿Y qué pasó? Dice, ya cuando entonces, ¿verdad? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dice que hubo una persecución por causa de la muerte de Esteban. Pablo también empezó a perseguir. Pero después de esto vino una paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Qué cosa? Las iglesias, las congregaciones. ¿Cómo eran edificadas? Andando en el temor del Señor. ¿Quiere usted que el Eterno edifique a esta congregación como tiene que ser? Andemos en el temor de Él. ¿Qué más sucedió? Y se acrecentaban, aumentaban, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. No hay crecimiento genuino si no lo da el Espíritu Santo. Podemos aumentar de número,
con métodos humanos. Pero el crecimiento genuino y real lo da el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Durante muchos años me han criticado, esos que ellos no crecen. Mire, con que no se me vayan los que tengo, estoy bien. ¿De qué sirve que estén llegando y se vayan? ¿De qué sirve? Prefiero llegar con ustedes al reino de los cielos que llegar sin nada. Y una cosa le doy gracias al Eterno, ustedes han permanecido por muchos años, aunque se burlen de usted. Pero va a llegar un momento en que el Eterno dice, ok, es momento de acrecentar porque ya están fortalecidos, ya están afirmados. ¿Ok? Entonces, primero, para edificar una congregación es andando en el temor al Todopoderoso. Y cuando es tiempo de crecer, entonces el Espíritu Santo te va a fortalecer. Así que espero que tengamos en cuenta eso. Que no lo olvidemos pronto. Y con eso vamos a ir hasta la visión muy mal entendida, que ya hemos hablado de ella. Para mayor referencia, váyase a Jos 1, Mar 1 y busque el profeta que desobedeció a Dios y no le fue mal. También puede buscar Hechos capítulo 10, pero en otro momento le daremos un repaso verso por verso. Hechos capítulo 10, verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, no le digo la visión porque ya se la sabe. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿cuál visión? Pues ya vio una gran manta que descendía del cielo, en la cual había de toda clase de animales. Y una voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué le dijo? Ahorita, Señor, que al fin que tengo harta hambre. Ahora, Pedro sabe quién le está hablando, o no sabe. Sí, tan es así que dice, no, Señor, claro que sí, hermana, yo también tomo. Sí. No, de la manta no, del café. Gracias, eterno Padre. De ninguna manera, Señor. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, Pedro está pensando en esta visión, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres que no son hebreos, por supuesto, te vienen a buscar, te buscan. Ya sabemos entonces que después Pedro fue con ellos, con estos hombres. Llegó hasta la casa de Cornelio, un centurión romano, un jefe. Centurión es un jefe de 100 soldados romanos que tenía una guarnición a su cargo. Llega hasta la casa de este centurión romano, acompañado, dice en unos versículos del libro de Hechos capítulo 10, de algunos hermanos, de unos hermanos de Jope, fueron con él. Y cuando cualquier predicador lee, hermanos, estos eran cristianos. Pero ya en los últimos versículos dice que esos hermanos eran fieles de la circuncisión. O sea que Pedro les llama hermanos porque eran judíos. ¿Y qué sucedió? Estando en casa de Cornelio les empieza a predicar. Y como ya dije, lo repito, quiero que quede claro, lo acompañaron personas judías fieles de la circuncisión. Pedro está predicando y está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, o a Yeshua de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Y Yeshua es el ungido por excelencia. Por eso Él es Mesías. Él es el Mesías. Eso significa Mesías, ungido. Entonces, como Él es el ungido por excelencia, hizo todo lo bueno que el Padre le ordenó. Y por supuesto, Pedro sigue predicando. Y ya sabemos quién nos liberó a nosotros, quién nos limpió, quién nos rescató de donde nosotros nos encontrábamos haciendo lo incorrecto.
Pero vamos a ver qué dice Pedro a continuación. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, mientras él siguió predicando, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. ¿Y qué dice? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que unos versículos antes dijo, unos hermanos fueron con Pedro. ¿Qué eran esos hermanos fieles de la circuncisión? Estos fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles, los no hebreos, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En otras palabras, están glorificando a Dios. ¿Cómo lo pruebo? Aquí está el último versículo. Biblia en lenguaje sencillo. Y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Una más. Palabra de Dios para todos. Los escuchaban hablar en diferentes idiomas y alabar ¿a quién? Al Eterno, a Dios. La versión castellana, lo cual era evidente, o sea, estaban llenos del Espíritu Santo, lo cual era evidente porque los oían hablar y alabar a Dios en lenguas que no conocían. ¿Qué están haciendo entonces ellos? ¿Cómo es que los discípulos saben que están llenos del Espíritu Santo? ¿Porque hablan en lenguas o porque están alabando a Dios en lenguas que ellos no pronunciaban anteriormente? Están alabando al Eterno. Están alabando al Dios Todopoderoso. Entonces, están escuchando el discurso. Cornelio, su familia, son los que él reunió y fueron llenos del Espíritu Santo. Empiezan a hablar en diferentes idiomas, alabando al Eterno. Pero, ¿qué es lo sobrenatural entonces? Que alababan al Dios eterno en una lengua que Cornelio muy probablemente no conocía y no hablaba, pero que los apóstoles ya sabían que eso era del Eterno. Entonces, recordemos un texto. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre Cornelio? Recordemos un texto que leímos en nuestro estudio pasado. En el versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, judíos, y para sus hijos y para todos los que están lejos, también podrían ser israelitas, pero para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso ya incluía la familia de Cornelio y cualquier otro que diga, yo no tengo ni una gota de sangre hebrea. Para usted también es la promesa. Para usted, Cornelio Romano, también es la promesa, porque el Eterno lo dijo. Pedro lo mira, Pedro lo observa. Entonces dice, ¿alguien puede impedir que los bauticemos? ¿Qué quería que dijeran los otros duros porque se portaban duro con los no hebreos? Pedro, cálmate, primero tienen que hacer su conversión y la Brit Milá y después. Dijeron, no, pues ya, si el Eterno ya los llenó con el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso los bautizó. De otra manera, no le hubieran permitido a Pedro bautizar a Cornelio, que es el nuevo nacimiento. No le hubieran permitido. Ahora bien, esto le trajo problemas a Pedro. No crean que ya predicó y los bautizó y vámonos y ya, qué bendición. No, le trajo problemas a Pedro. ¿Con quién? Con los mismos discípulos. Pero vamos a ver qué dice en su defensa Pedro. Capítulo 11. Y está defendiéndose. Yo le recomiendo que lo lea completo. El capítulo 11. Y Pedro dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Cuando vio la visión y le dijo, te buscan 3 hombres, ve con ellos, no dudes en ir, porque yo los he enviado. Y dice, y el Espíritu me dijo, aquí pone, el Espíritu me dijo, hoy
Cualquier loco dice, el Espíritu me dijo, y empieza a decir lo que eras, que no está ni siquiera en la Biblia, hermano, y dice que el Espíritu le dijo. Cuidado. Pero Pedro dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo, ¿quién? Estos 6 hermanos, los famosos fieles de la circuncisión. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio cuando vio el ángel? Estaba viendo televisión, ¿verdad? Estaba en oración. Correcto. El ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué va a pasar con ese Pedro? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Él te va a decir unas palabras que van a traer la salvación a tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Cómo sobre nosotros? Al principio. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Aleluya. Ya con eso se las quitó de encima Pedro. ¿Qué? ¿Tienen algo que decir? No, pues, si te envió el Espíritu Santo, ¿qué quieres que digamos, hombre? Pero no es lo correcto, Pedro, así como lo estás haciendo. Bueno, me envió el Espíritu Santo. Pero es que la tradición va en contra del Espíritu Santo. Como podemos ver, todo lo que sucede en el libro de los Hechos es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, en lugar de ser los Hechos de los Apóstoles, yo le cambié el nombre, Hechos del Espíritu Santo. Sí, porque no eran los apóstoles los que estaban haciendo las cosas, era el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que envió a Pablo, a Bernabé, a Marcos y después a Silas o Silvano. Ya en las cartas le llama Silvano, pero en Hechos le llaman Silas, por si no sabía quién es el Silvano que está con Pablo en Tesalonicenses y Timoteo. Es el mismo Silas que lo acompañó en el viaje misionero. El mismo Espíritu los envía a ellos de misioneros. Dice Hechos capítulo 13, verso 1. Aquí fue donde Bernabé llegó y empezó a predicar, y luego fue por Pablo y predicaron un largo tiempo ahí. Y dice, había entonces en la congregación, en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Bernabé, el que va a ser compañero de Saúl. Simón, el que se llamaba Níger, no negro, ok, Níger. Ok. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con ¿quién? Mire qué privilegio de este hombre. Criado con la realeza. ¿Quién más? Y Saulo. Saulo es el mismo Pablo. ¿Ok? Ministrando. ¿Qué eran? Profetas y maestros. Ministrando estos, ¿a quién? Ah, cuando ministras, ¿a quién le ministras? Cuando le canto, ¿a quién le canto? Cuando alabo, ¿a quién le alabo? Cuando predico, ¿por quién lo estoy haciendo? Por el Eterno. Ministrando estos al Señor y ayunando. Pues ¿no cree que necesitamos ayunar también nosotros? Sí, porque queremos ver grandes cosas del Eterno, pero ni un solo día queremos ayunar más que Yom Kippur. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme o apártenme a Bernabé y a Saúl, a Pablo, para la obra que los he llamado. Y ya, como ya habían ayunado, se pusieron a comer y comer a ver qué les decía el Espíritu Santo. Vamos a hacer una gran comida, a ver qué nos dice el Espíritu Santo en medio de estar come y come. ¿O qué pasó entonces? Entonces, ¿habiendo qué? No dijeron, bueno, ya el Espíritu Santo va a hablar.
ya así vamos, el que haga las cosas, no, ayunaron. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora entiende por qué Pablo dice, no impongáis manos a la ligera para dar un ministerio, para enviar a alguien a hacer una obra del Eterno. Porque puede ser que tú envíes a uno y te pase como la tortuga, ni siquiera va. Y si te dice, si sigues hablando mal de mí, no voy. Por eso hay que tener cuidado. Les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué la obra prosperó? Porque eran enviados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. No que Pablo siempre iba a los mercados a buscar personas. No que de ahí copiaron los atalayas de andar puerta por puerta. ¿A dónde llegaba Pablo a buscar gente? A las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hay que aclarar, esto no lo envió el Espíritu, ese se lo llevaron de ayudante. Miren, hay un texto que está en Romanos. Lo voy a leer para que no me equivoque. No lo tengo en la pantalla. Yo se lo voy a leer. Romanos capítulo 1. Me pasé. Versículo 16. Porque no me avergüenzo. ¿De qué cosa? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego, ¿qué más dice? ¿A quién, hermana Rosita? Al judío primeramente y también al no judío. ¿Por qué Pablo llega primero a las sinagogas? Porque él sabe la comisión correcta. Primero ve con las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Aleluya! Y siempre que llegaba, primero iba a la sinagoga, a donde había oración, donde ya se juntaban. Después empezaba a predicar con los demás. Porque sí, es bien bonito. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto. Y ahí la dejamos. Pero Pablo aclara al judío primeramente y también al griego. Todo esto que está subrayado es una prioridad de los apóstoles. Todo esto es una prioridad de ellos. Ir primeramente al pueblo de Israel. Por eso en cada ciudad llegaban y visitaban el lugar de reunión, donde se congregaban. ¿Qué pasó entonces? De pronto Pablo llega, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, llega un día a una congregación donde ya creen en el Mesías, pero no saben del Espíritu Santo. Oiga eso. ¿Verdad que ahorita nos parecería extraño decir que haya una congregación que no conozca del Espíritu Santo? Pues le voy a decir, ni los que decimos conocer, conocemos del Espíritu Santo a veces. Porque, a ver, no la piense mucho, dígame. Cuando se habla de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que te dicen que pidas? ¿Perdón? ¿Y ese es el único don del Espíritu Santo? ¿Y todos los demás por qué no te dicen que los pidas? Bueno, lo dejamos para otra clase eso, ¿verdad? En 15 días. En 15 días va. Lo dejamos para la otra clase. A ver, ¿por qué no te piden que pidas el don de ciencia? Don de sanidad, don de milagros, don de servir, don de profecía. ¿Por qué nunca nadie hace énfasis en eso? Ve cómo ni en las iglesias que decimos conocerlo se le conoce. ¿Por qué? Porque deberíamos estar suplicando, pidiendo y rogando por esos dones para no nomás estar hablando lenguas. Entonces, ¿qué? Imagínese, piense por un instante que usted nomás tenga cabeza y lengua. Sí, suena raro, pero piénselo. ¿No cree que le hace falta las manos? ¿Y los pies? ¿Y oídos? ¿Y ojos?
Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo que nada más tiene lengua? Está deforme. Es más, ni va a vivir. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa entonces con una congregación que nada más tienen lenguas? ¿Aló? Yo quiero que lo vaya pensando. Esto es serio. Aleluya, sí. Bueno, pero es que ya han pasado 50 años y ahí siguen. La gracia del Eterno es abundante. Amén, aleluya. Pero no hay el crecimiento adecuado, amados hermanos. Llega a una sinagoga, llega a un lugar. Dice Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, ¿ya eran qué? Discípulos. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay. Espíritu Santo. Mira, ya eran discípulos y ni siquiera saben si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, o sea Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea, esto es, que creyeran en Yeshua, el Cristo, el Mesías. Cuando oyeron esto, que había Espíritu Santo y que habían de ser bautizados en Yeshua, ¿qué sucedió? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en lo que no estaban bautizados, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y algo más. Otra cosa que dijo Joel que acontecería. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Entonces, ¿solamente es hablar en lenguas o falta algo ahí? Profetizar. Pablo lo dijo de esta manera, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a toda la congregación. Amén. Así es. Ya lo veremos, 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos a verlo en el lenguaje sencillo. Dice así, Pablo puso sus manos sobre la cabeza de estos 12 hombres, eran 12, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar ¿en qué? En idiomas, no sonidos extraños, en idiomas extraños, y dieron mensajes de parte de Dios. Palabra de Dios para todos. Dice así, Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en otros idiomas y a decir profecías. Aquí vemos que ocurre entonces otra característica de lo expresado por la profecía de Joel. Profetizarán. Y por supuesto también hablaron en otros idiomas, pero era para hablar la palabra del Eterno. Como Pablo sabía que el Espíritu Santo lo envió, por eso mismo le dijo a los obispos, a los ancianos, a los presbíteros en Éfeso. Anciano, presbítero, obispo y pastor es la misma cosa, hermanos. Es lo mismo. No como ahora que unos son los ancianos y otros el pastor. Es lo mismo en la Biblia. Y para prueba de ello les dejo una tarea. Muéstreme los ancianos, los requisitos de un pastor en la Biblia. Sí, porque siempre hay que requisitos para el diácono, ¿verdad que sí? Y para los ancianos, ¿verdad que sí? Bueno, me muestran los requisitos del pastor y cuando lo encuentren, a quien lo encuentre, lo llevo a comer donde guste. Donde guste. Donde usted quiera. ¿Ok? Para que vea cómo nos han dicho que el obispo es una cosa, que el presbítero es otra cosa, cuando es lo mismo. Hechos capítulo 20, verso 26.
Ya se está despidiendo de estos ancianos, de estos pastores. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué estás limpio, Pablo? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que ¿quién? El Espíritu Santo los ha puesto, ¿por qué? Por obispos. ¿Y qué hace un obispo? ¿Apacentar qué cosa? Bueno, ¿qué no a eso? ¿No al que apacienta le llaman pastor? Pablo dice que son obispos. Y ya les dije por qué, porque obispo y pastor es sinónimo nada más. Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. ¿De qué? De la iglesia. ¿Qué van a entrar? Lobos feroces, destrozadores. Que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. Y eso, Pablo lo dijo y ha acontecido día tras día. Y les dice algo más crítico. Y de ustedes mismos, de los que están aquí, de los que son predicadores, de los que son obispos, se levantarán. No estoy diciendo de aquí, él está diciendo allá en Éfeso. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. No voy a explicar lo que está claro, pero hay un pasaje que sí necesita explicación. Romanos capítulo 8. Y con este capítulo, aquí en el capítulo 8 vamos a terminar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenga cuidado, porque hay muchas Biblias que hasta ahí le cortaron. Tenga cuidado. No dicen la parte crucial. Nomás dicen que los que andan en Cristo. La tuya sí la tiene, no te preocupes, hermano. Pero hay otras que sí la quitaron. ¿Sí? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad que suena bien bonito? Ya, nomás con que yo acepte a Cristo ya. Pero aclara, los que no andan conforme, ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, aquí está lo crucial. El problema no es tener o no tener a Cristo. Es andar en la carne o andar en el Espíritu. Esa es la clave apropiada. Y luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, esa ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, del cual está hablando en Romanos capítulo 6, verso 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero antes dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Desde allá, él está tratando este punto y aquí culmina. La ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué ley está hablando Pablo en Romanos 6, 14? ¿Que ya no estás bajo la ley? La ley del pecado. Él nunca está hablando de la ley del eterno. Entonces pregunta, ¿qué es andar en el Espíritu? Lo pregunto porque si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿qué tal si no estoy librado? ¿Qué es entonces andar en el Espíritu? ¿Obedeciendo la palabra del Eterno o desobedeciéndola? Dígamelo usted. Obedeciendo la palabra. Ya dedicamos bastante tiempo a este estudio, pero vamos a repasar unos textos que son cruciales para entender el espíritu de vida. El espíritu de vida. No los voy a explicar porque ya los expliqué, pero vamos a repasarlos para que nos confirme precisamente para qué es que el Eterno pondría su Espíritu Santo en su pueblo.
Primeramente, Jeremías 31, 31. Bien, lo he repetido muchísimas veces, pero no creo que haya un versículo que impida que yo repita un versículo. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, no el Eterno, ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya cuando los reúna, Ezequiel 37 dice, ya no serán más dos naciones, serán una sola. Por eso ya nomás menciona casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. ¿Cuál? ¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Si usted es una persona que vive en el nuevo pacto, esto es para usted. Daré, pondré, dice otras versiones, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y de esa manera usted ya no va a tener un corazón incircunciso, porque va a tener la ley del Eterno en su mente y en su corazón. ¿Y qué va a pasar? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién dijo que iba a hacer esto? El Eterno. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es no andar en la carne? Vamos a recordarlo. Esto mismo está en Hebreos capítulo 8, lo que dijo el profeta Jeremías. Y dice lo mismo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a recordar que dijo el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre ustedes agua ¿qué? Limpia. ¿Y qué va a suceder cuando esparza agua limpia? Serán limpiados de todas sus inmundicias. ¿Con qué compara el Eterno su palabra? Dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y hace lo que yo le envié, dice el Eterno, así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual yo la envié. Aleluya. ¿Qué es lo que da entonces para que nos limpiemos? Su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¡Wow! Y serán limpiados de todas sus inmundicias. Yo te puedo bautizar todos los días, pero eso no te limpia. Guarda la palabra y vivirás limpio, limpia. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré cosa, dice, les daré corazón nuevo. ¿Y qué más? Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón ¿de qué? De piedra, el corazón incircunciso. Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Eterno. ¿Para qué? Aquí está la clave. Y haré que anden, cuando ya tengas el espíritu, haré que anden en mis estatutos. Y que guarden mis preceptos y que los pongan, ¿por qué? Por obra. ¿Qué? Está profetizado que el mismo Eterno dijo que haría cuando pusiera el Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu Santo te hace sensible para que puedas andar, caminar y guardar los estatutos del Eterno. Cuando una persona dice que está llena del Espíritu Santo, no tiene problemas en obedecer la palabra del Eterno. Aleluya. Yo tengo una seria preocupación cuando me dicen, en esa iglesia están llenos del Espíritu Santo. Yo digo, aquí todos van a recibir la palabra, están llenos. Y me dicen, no. Dije, me equivoqué. Entonces no tienen el Espíritu Santo, tienen otra cosa. Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, no le va a ser molesto ni difícil guardar la palabra del Eterno. En pocas palabras, un hijo del Eterno, lleno del Espíritu Santo, no guarda los mandamientos para ser salvo, los guarda porque ya es salvo y porque quiere obedecer y agradar a su Padre que lo vino a salvar.
Dios. Así que cuando a usted le digan, es que ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya somos salvos. Claro, por eso los guardo. Porque ya soy salvo. Porque tengo el Espíritu de Dios, no para tener el Espíritu de Dios. Ya el eterno Dios hizo lo que tenía que hacer para que usted fuera salvo o salva. El Hijo de Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, el Hijo de Dios, Jesús, Yeshua, ¿caminó en obediencia o en desobediencia? ¿Y él estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo, ya lo vimos. Entonces, por amor a su Padre Celestial, él guardó los mandamientos. Entonces, el guardar y poner por obra los mandamientos del Todopoderoso, lo repito, es por amor y obediencia. Y ahora es cuando recordamos las palabras de nuestro bendito Salvador que dijo, Juan 6:63, el Espíritu es el que ¿qué? Da vida. La carne, repítalo conmigo, la carne para nada aprovecha. Vea, Pablo entonces está diciendo algo diferente a Yeshua. No. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Mesías, son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Desobedeciendo al Mesías o obedeciéndole? La respuesta es andar en obediencia a lo que Dios dijo, en obediencia a la palabra. Eso es vida. Por eso recalco lo que dijo el Mesías. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién? ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora, porque ya vive con ustedes y estará en ustedes. Va a estar en ustedes. ¿Para qué? Para que ahora tengas la posibilidad de hacer lo que no pudo hacer el pueblo de Israel en el desierto. Que ellos tenían la palabra, pero no pudieron obedecerla porque tenían un corazón incircunciso, oídos incircuncisos. Usted ya tiene un corazón circuncidado de carne, que el Espíritu Santo vino a morar ahí, ya no hay problema. Una vez más el Mesías dijo, respondió Yeshua y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía. ¿De quién es entonces? Dime, Yeshua. Del Padre que me envió. Pues dígame cuáles son los mandamientos de Jesús entonces para que yo los obedezca, porque no sé. ¿Son los del Nuevo Testamento, verdad? No. Él dijo que lo que él habló es la palabra del Padre. ¿Y cuál es la palabra del Padre? Nada más vea Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y va a ver que dice, y el Eterno dijo, y el Eterno dijo, y el Eterno dijo, y el Eterno dijo. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor ¿a quién? Mire. Yo quisiera que se enseñara esto en las iglesias. Este es el amor a Dios. Es más, yo quiero que lo enseñe usted, pues, para que me entienda. Usted. Este es el amor a Dios, ¿cuál? Que guardemos sus mandamientos. Ah, no, pero es que ese es un yugo bien pesado, hombre. Ah, entonces, ¿qué dice el mismo apóstol? Y sus mandamientos no son. Alguien dígame qué es gravoso. Pesado. Pues no son difíciles.
Exacto, Besaleel. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumples. No digas está del otro lado del mar. No digas quién la traerá del cielo. Cerca de ti está. Y no es difícil. No es difícil. Olvídese de ese cuento chino. Es que es bien difícil eso de la ley. No. ¿Sabe por qué no es difícil? Porque ahora ya tiene el Espíritu Santo que le ayuda. Bendito sea el Eterno, nuestro Elohim. Dije que iba a terminar con Romanos, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos. Porque los que son de la carne... Vamos al servicio. No hay que ir, hombre, hoy es la final de la UEFA Champions. Hoy es el supertazón. Bueno, y ahí usted le cala, ¿en qué anda? Los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Y luego aclara, el ocuparse de la carne es segurísimo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son, dijo el Mesías, no yo, dijo el Mesías. ¿Por qué el ocuparse del Espíritu es vida y paz? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan. Perdón, ¿lo había visto esto usted? No se sujetan a la ley de Dios, pero los que andan en el Espíritu, con esos no hay problema. Pero los que andan en la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no se puede. Yo sé por qué no puedes, porque andas en la pura carne. Es que no se puede guardar los mandamientos. Claro que no se puede, porque andas en la carne, chuletotas. Chuleta de pescado, de lo que sea, hombre. ¿Sí? Así les llaman en algunas congregaciones a los que andan en la carne. Anda bien chuleta. Por si no sabía, hermano. Por si no sabía. Sí. Así les dicen. Anda bien chuleta. O sea, anda bien carnal, para que me entiendan. Entonces, cuando alguien le diga, no se puede guardar la ley de Dios. Sí, ya sé por qué. Y los que viven según la carne, ¿perdón? No pueden agradar a Elohim. Más ustedes, yo estoy asumiendo, y el Espíritu Santo también, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es, con una condición, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, del Mashiach, lo siento, esa persona no es de él. Y le recomiendo que lea todo el capítulo 8 de Romanos, todo. ¿Qué es andar en el Espíritu? En obediencia. ¿Qué es andar en la carne? Obedezca lo que su cuerpo quiere. Yo creo que con esto es suficiente, muy suficiente para entender la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Que el Todopoderoso bendiga tu vida, la guarde, te llene, te sature, te bautice, no 1, 2, 3, 5, 10, cada servicio. ¿Para qué? Para que podamos andar en sus mandamientos sin decir que es imposible, que es gravoso o que es pesado. Porque ahora el Espíritu Santo, gracias sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso, ha venido a tu vida, ha venido a mi vida para poder hacer lo que muchos no pudieron hacer. No porque fueran duros de corazón, duros somos todos. No pudieron porque el Espíritu Santo no era el tiempo de llenarlos como ahora está disponible para usted, para mí, para toda la congregación. Yo le invito en el amor del Dios eterno. Yo le invito por amor al que dio su vida por usted. Busquemos la llenura del Espíritu Santo todos los días
Pero no solo hablar en lenguas, busquemos los dones del Espíritu Santo que tanta falta nos hacen para tener una congregación bien edificada, que va creciendo y que es llena de paz por el Espíritu Santo del Dios eterno. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Bendito.